Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias realmente por la invitación a este evento. Me siento muy complacido de estar en este nuevo espacio que ha coordinado la academia y realmente me siento muy honrado de haber sido invitado junto a dos personas de tanta trayectoria y tan relevantes en estas temáticas, sin duda unas referencias a nivel de, no solamente de Venezuela, sino de América Latina, ¿no? Yo quería, cuando recibí un poco la invitación a este evento, lo que se me ocurrió fue traer un breve aporte vinculado un poco a las condiciones de contexto, y es un tema que nosotros venimos estudiando sobre el modo particular como el cambio climático viene siendo manejado, particularmente en el contexto latinoamericano, tomando en cuenta un poco el manejo comunicacional y el uso del cambio climático un poco en el marco de la diatriba, de la cosa política, pues ese modo tan particular cómo se lleva adelante estos procesos en muchos de nuestros países. Entonces, bueno, lo primero que yo quería referir es que inicialmente el escenario tendencial de la problemática de los desastres, mucho antes de que el tema del calentamiento climático se volviera de alguna manera el tema de, eh, tan notorio, pues, que es hoy, ya de por sí era un escenario tendencial preocupante. Durante los últimos 50 años, prácticamente todos los estudios sugieren que los desastres, el impacto de los desastres en el mundo y en nuestra región es un impacto que crece de una manera muy notoria y sin muchas variaciones, ¿no? Eso ya nos hace ver que pareciera que algo se está haciendo inadecuadamente, ¿no? Y eso fue algo que comenzó a ser señalado por algunos investigadores muy reconocidos en el mundo de la desastrología, como Enrico Quarantelli, del Centro, el Centro for Disaster, el Centro para la Investigación de Desastres de la Universidad de Delaware, y que bueno, ya desde los años 80 él señalaba que nos dirigíamos invariablemente hacia un escenario mundial de cada vez más y cada vez peores desastres en el futuro. Cuando nosotros miramos con un poquito de detalle cuál es la naturaleza, qué características tienen esos desastres que están afectando al planeta, un elemento al que los datos señalan claramente es que el mayor impacto de los eventos adversos que se registran están asociados al agua, o nula o demasiada, ¿no? Distintos estudios sugieren que la mayor cantidad de daños de pérdidas humanas y materiales y en infraestructura en los desastres que se generan en el mundo están asociados al agua. Inclusive si uno llega y evalúa sin mirar daños, solamente mirar el número bruto absoluto de eventos que se registran y que pueden ser catalogados como desastres en función de sus orígenes, de sus características, es muy notorio que en el número de desastres asociados por lo menos a eventos geofísicos, el número de eventos en sí mismo no varía de manera notoria en el tiempo. Sin embargo, el número de eventos asociados a inundaciones, aludes torrenciales, sí, definitivamente tienen unos saltos muy importantes. Cuando nosotros inclusive nos metemos en un nivel de detalle a manera de ejemplo en la data que se dispone a nivel regional sobre este tema, para poder tener algún parámetro duro, como decía el doctor Mora, sobre el peso que tienen los desastres asociados a los eventos hidroclimáticos. Yo pudiera mencionar estos datos de un estudio que hicimos hace ya como un año y un poquito para Panamá, basado en el registro histórico de eventos adversos que mantiene ese país, que bueno, en ese momento se trabajó con datos entre 1986 y el 2020,
Y de esos eventos, de ese estudio es muy interesante que de un total de 3.131 eventos registrados en ese país, en ese periodo, cerca del 89, o sea que cerca del 90% de de los daños asociados a desastres estaban asociados no necesariamente a lo que se llaman eventos hidroclimáticos que incluyen inundaciones, deslizamientos, vendavales, tormentas eléctricas, tornados, sino solamente vinculados a los efectos de lo que pudiéramos llamar lluvias un poco más fuertes de lo normal, ¿ok? Porque la data te sugiere que no hablamos ni siquiera de lluvias extremas, no estamos hablando de esas lluvias que referían los expositores anteriores con periodos de 75 años o de 50 años o de 100 años. Basta que llueve un poco más intensamente de lo común, de lo que se registra, ya sea en duración o en intensidad, para que tú tengas que estar acumulando pérdidas, tanto humanas como pérdidas materiales. Entonces, esto denota que dónde está el mayor peso de la problemática del impacto que está sufriendo nuestra región y nuestros países en este momento. Entonces, obviamente, cuando este fenómeno se genera en el marco de un discurso que comienza a decir de que hay un cambio climático, hay unas tendencias, hay unos estudios que se están haciendo y que esos estudios entonces comienzan a señalar cada vez con más fuerza que hay una relación muy marcada entre estos procesos de calentamiento o cambio climático y el incremento en la gravedad, los cambios en la frecuencia, la disminución en los periodos de retorno para eventos climáticos extremos, entonces uno pudiera comenzar a señalar que todos estos eventos que se están generando, todos estos desastres que se están dando, pudieran estar asociados a este fenómeno que se refiere en el comúnmente como el cambio climático. Sin embargo, hay que tener algunos cuidados alrededor de hacer ese tipo de aseveraciones y eso es brevemente lo que yo voy a tratar de presentarles en estos minutos con un par de ejemplos. Entonces, el cambio climático, obviamente, lo que se viene diciendo con alguna rigurosidad es que definitivamente parece que estamos enfrente de un incremento en la temperatura global del planeta. Yo recuerdo que yo en algún momento participé, estuve cooperando en el marco del quinto informe mundial que se hizo y que publicó el IPCC. Y ya ahí inclusive todavía se discutía mucho este tema, si estamos hablando de cambio climático, variabilidad climática, en qué medida la intervención antrópica puede ser, digamos, la principal culpable de la problemática, o sencillamente estamos en el marco de esos procesos naturales que la Tierra eventualmente, o sea, que demuestra tener, en el cual la temperatura sube y baja, e inclusive los niveles de CO2 en la atmósfera también se ha demostrado que tienden a subir o tienden a bajar con cierta recurrencia a lo largo del tiempo. Entonces, independientemente de si estamos hablando de cambio o variabilidad climática, lo que sí es un hecho es que estamos viviendo un momento en donde todo sugiere que, o sea, es un hecho que el planeta se está calentando y toca mirar entonces en qué medida este fenómeno pudiera estar detrás de estos incrementos en la frecuencia y la intensidad de los desastres asociados, particularmente a lluvias extremas, ¿no? Entonces la pregunta natural es, ¿será el cambio climático? Y esa respuesta, lo que nosotros hemos tratado de señalar y de sugerir, es que hay que contestarla con mucha más rigurosidad que como se está contestando actualmente. Porque muchos
fenómenos, y eso inclusive le hemos hecho algún seguimiento en cómo ha sido el manejo comunicacional, qué dicen los medios, qué dicen los políticos, luego que ocurren algunos de estos desastres, no solamente en Venezuela, sino un poco en el continente americano e inclusive un poco más allá. Entonces, lo que hemos venido observando es que hay que tener un poco más de cuidado y hay que ser un poco más cuidadoso a la hora de señalar si sí o si no. Yo quisiera ilustrar con unos ejemplos muy icónicos para el caso venezolano, qué es lo que uno pareciera que consigue, ¿no? Un primer evento que obviamente es forzoso mencionar es el caso de Vargas del año 1999. Es uno de los peores desastres que se han registrado en Venezuela en los últimos 100 años. Un evento que, bueno, todos tenemos en la memoria y que se ha estudiado hasta la saciedad. Yo creo que en ese sentido hay que reconocer los trabajos que ha hecho José Luis López, que ha generado, bueno, una cantidad de material y de insumos. Este libro que acaba de publicar, que es maravilloso y del cual me siento muy honrado de haber formado parte con un pequeño aporte, y igualmente el libro que se hizo en el marco de los 10 años de Vargas, hacen ver que, bueno, Vargas fue un evento muy, muy importante. Cuando se dio el desastre de Vargas, es muy fácil ubicar referencias de que mucha gente señaló que el cambio climático pudiera estar detrás de lo que allí ocurrió. Sin embargo, para uno poder ver con un poquito más de rigurosidad si realmente pudiera ser el cambio climático el que está detrás de un fenómeno, de este fenómeno, lo primero que conviene hacer es ver cuáles son los antecedentes históricos. Realmente desde cuándo se vienen dando estos eventos y si lo que está ocurriendo es realmente una anomalía o se trata de un evento de reconocida recurrencia histórica. Y en el caso de Vargas es muy rápido ubicar que las primeras descripciones de eventos con características más o menos similares datan de 1798. Obviamente que no fue un evento como esta lluvia extraordinaria de 500 años. En eso José Luis seguramente nos puede dar todos los detalles de lo que se asume para lo que fue el evento del 99, pero sí hay una recurrencia muy importante. Esta frase por lo menos está tomada de el primer informe presentado el 15 de febrero de 1798 por quien era oidor de la Real Audiencia de Caracas, y donde hacía una primera descripción de un evento con características muy similares a las que estamos acostumbrados a ver en Caracas. Por otro lado, hay una historia bien definida de distintos aludes torrenciales que se han desarrollado en el estado Vargas. Eso está muy bien definido, se han estudiado bien, se ha caracterizado bien. Hay inclusive unos videos fantásticos que demuestran algunos daños que se han dado en algunas de esos cauces, y que hacen ver un poco que hay una recurrencia conocida para fenómenos de esta naturaleza en la zona. Yo creo que un documento que es realmente obligatorio, y yo siempre he pensado que toda persona que vive en el Vargas debería conocer, es un documento que publicó en 1949 el doctor Eduardo Roll, que era presidente de la Sociedad Venezolana de Ciencias, y él generó un pequeño escrito que llamó Los diluvios en las montañas de la cordillera de la costa. Nosotros en el Sigil, de hecho, nos atrevimos a hacer una nueva edición digital de ese material y está disponible en los repositorios digitales de nuestro centro. Y es de hecho, este libro tuvimos la suerte de contar con un prefacio, una introducción a este material, lo hizo nuestro amigo José Luis López, y él ahí aclara bueno, de una manera muy, muy transparente y contundente, primero todos los eventos que han ocurrido, todas las descripciones, y al final hace una serie de recomendaciones como obvias, diciendo que hay que tener muchísimo cuidado a la hora de ocupar ese territorio. Que si no se ocupa adecuadamente,
pues las facturas que tendremos que pagar serán facturas importantes. Y bueno, es muy notorio entender que eso se haya dicho en el año 49. Otro evento que pudiéramos mencionar también es un evento, de hecho, que todavía está muy reciente, lo que ha sido los efectos de su segundo impacto, que son las lluvias torrenciales que se dieron en el año, en el Mocotíes, primero en el año 2005, en febrero del año 2005, y recientemente, ahorita en agosto de este mismo año, ¿no? Si recordamos, son unas lluvias que se generaron producto de, bueno, una gran anomalía atlántica, se generaron un volumen muy importante de precipitaciones. Inicialmente se concentraron en Caracas, de hecho nosotros estuvimos trabajando y muy preocupados pensando en la posibilidad de que pudieran comenzar a activarse algunos de los procesos sobre los cuales el Instituto de Mecánica de Fluidos de la Universidad Central y el mismo profesor López ha advertido sobre, bueno, cuáles pudieran ser las áreas de afectación, las áreas más expuestas a lluvias torrenciales en el Valle de Caracas. Afortunadamente esto no ocurrió, pero sí coletazos de ese fenómeno generó daños muy importantes. Esta imagen satelital, por lo menos, es la imagen satelital del 11 de febrero. Eso era un viernes, si mal no recuerdo, porque estábamos en Caracas analizando y apoyando estas cosas. Y era muy notorio que algo malo iba a ocurrir en los Andes venezolanos. La noche de ese día fue que se generó los daños de aquel desastre que se dio en el Mocotíes. Ahora, nuevamente, uno puede decir, bueno, ¿será que esto es un evento que no tiene antecedentes? Y resulta que no. Nuevamente se trata de un evento que tiene una reconocida recurrencia histórica, hay descripciones muy detalladas, de hecho, de eventos mucho mayores que los que han ocurrido en los últimos años. De hecho, hay una descripción fantástica del año de 1610 de un religioso, don Fray Pedro Simón, que él describe cómo a raíz de un terremoto se generó un enorme movimiento de masa que obturó el paso del río Mocotíes, generando una enorme laguna que llegó hasta ser navegable, se acumuló ahí durante meses. Luego se dieron los procesos de tubificación y debilitamiento del tapón que Sergio Mora debe conocer perfectamente, y bueno, finalmente eso se rompió y generó un enorme daño que ya para aquellos años, 1610, dejó una enorme cantidad de muertes y de pérdidas de todo tipo, ¿no? Mirando un poco más en detalle, cuando uno ve, bueno, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué se dio el desastre del, de Santa Cruz de Mora en el año 2005? ¿Qué es lo que ocurrió allí? Cuando uno hace ese esfuerzo como de desastrología forense, o sea, vamos a tratar de entender qué es lo que estuvo detrás de este evento, aparecen una gran cantidad de datos muy interesantes que ilustran malas prácticas, modelos insostenibles de ocupación, inversiones inadecuadas, que definitivamente son las que están detrás de los mayores impactos y los mayores daños. Y pueden ser de distintos tipos. Este análisis se hizo en el año 2005, justamente fue un trabajo muy bueno que hicieron unos profesores de la Universidad de los Andes, Carlos Ferrer, Marbella Dugarte y Jaime Lafayette, de la Fundación para la Prevención del Riesgo Sísmico, y ellos hicieron un análisis aerofotográfico de lo que era el Santa Cruz de Mora antes en el año 67, ¿no? Y lo que era luego Santa Cruz de Mora en el año 95. Ellos notaron que la antigua carretera que atraviesa el Valle del Mocotíes, cuando uno iba a través del valle, pasaba por el medio del pueblo, entraba cerca de la plaza, luego salía y subía, buscando ya la población de Tovar. En la medida que llegó el progreso, el desarrollo y las inversiones, en algún momento alguien dijo que esa población tenía que tener una vía perimetral, donde la gente que quisiera seguir al otro pueblo no pasaran
por el medio de la población de Santa Cruz. Y así se hizo. Sin embargo, la carretera no era tan fácil definir por dónde iba la carretera. Todas las zonas del norte son zonas de montaña, entonces para uno poder pasar la carretera perimetral, pues fue necesario, obviamente ahí estaba un río que estaba como estorbando, entonces fue necesario mover el río y eso se hizo. En la foto de abajo se ve claramente lo que era el cauce original del río Mocotí, es este trabajo, reitero, que es de estos profesores, ¿verdad? Y luego se ve el cauce modificado, o sea, que es por donde pasa el río un poco más hacia el sur, para poder darle paso a la vía que finalmente fue la que se colocó. Esa foto es del año 95. Cuando en el año 2005 se generó la lluvia, se generó el desastre del río Mocotí, la mayor cantidad de muertos que se registró justamente estuvo en la zona del terminal de pasajeros y era justamente esa zona en donde se había decidido mover el río hacia su margen derecha para poder darle cabida a la carretera. Ahí se generó de inmediato la infraestructura que se suele generar y ahí fue donde se generaron esos muertos. Una mirada similar se puede hacer sobre el último desastre que se acaba de generar, en donde todavía están apenas limpiando y reconstruyendo y están volviendo a colocar. Penosamente no ha habido la posibilidad de hacer un análisis tan minucioso como el que se hizo en aquel momento, producto de la grave crisis que se está viviendo en las universidades y que, bueno, la gente no tiene cómo dirigirse, no hay la gasolina, o sea, no hay, digamos, las posibilidades de hacer un análisis en detalle, pero por lo menos estas imágenes son muy interesantes sobre lo que fue este último desastre. Este trabajo son de el profesor Nerio Ramírez, de una organización de búsqueda y salvamento, y bueno, Nerio es una persona con una formación sólida y mucha experiencia en estos temas, entonces ellos hicieron un análisis de cuáles son los procesos que se dieron, dónde se arrastraron los sedimentos, qué elementos se generaron, y un fenómeno que vale la pena mencionar sobre qué es lo que está detrás pudiera estar detrás de esta recurrencia de eventos de esta naturaleza en la cuenca de Mocotí, lo muestra esta fotografía que tenemos a mano derecha. Y es que es muy notorio ver la manera como se han intervenido todas las cuencas altas que rodean, ¿verdad?, a las poblaciones de Tovar, Santa Cruz de Mora, etcétera, ¿no? Hay unos trabajos muy interesantes, penosamente, bueno, algunas ideas y algunos datos preliminares se han venido levantando en este tema, en donde se ha sugerido, esto lo vienen trabajando algunos profesores del Instituto de, eh, de Conservación de Recursos Naturales de la Universidad de los Andes, y ellos sugieren que ese valle ha sido objeto de una transformación en las actividades económicas que en ellas se daban y que han jugado en función de potenciar los niveles de vulnerabilidad de las poblaciones que allí se habitan. Particularmente se ha señalado que a principios de este siglo, ese valle, que esencialmente era un valle cuya actividad económica se asociaba al cultivo y a la comercialización del café, que es un cultivo que necesita el bosque, de un momento para otro vio que los precios del café a los que se le estaba, digamos, obligando a vender, estaban por debajo de los costos de producción. Y eso hizo que mucho productor decidiera cambiar de alguna manera de rubro y comenzaron a sustituir café por ganadería. Y eso implicó empezar a meter pasto, y eso implicó, obviamente, empezar a atentar contra el bosque. Y eso ha hecho que, si uno ve en la fotografía, cómo esas cuencas en la parte de arriba, todo el bosque ha ido eliminándose, los terrenos han quedado dispuestos es para colocar forraje y para el ganado, y eso de alguna manera pudiera estar detrás
de que se esté dando con tanta recurrencia eventos como el que acaba de ocurrir. Entonces, cuando uno observa estos temas, uno comienza a cuestionarse si realmente detrás de estos fenómenos pudiéramos estar señalando la existencia de un proceso de cambio climático, está lloviendo más o peor que antes, o sencillamente estamos hablando de que es un problema de insostenibilidad en el modelo de desarrollo. Y nuevamente vale la pena decir que la respuesta no es tan fácil. Si nosotros miramos, por lo menos, lo ocurrido en Caracas en el año 2010, donde hubo, bueno, nuevamente una serie de lluvias con una cantidad muy importante de afectados y damnificados. Para la gente de Venezuela debe ser fácil recordarlo porque fue en aquel momento que se decretó que los damnificados iban a ser dignificados y entonces todos los que fueron afectados por aquellos eventos ocuparon espacios en instituciones públicas, fueron localizados en espacios de ministerios y bueno, ahí se dieron una serie de fenómenos muy interesantes. Ahora, lo que vale la pena recordar desde el punto de vista solamente de los registros de lo que fue el fenómeno aquel, vale la pena mencionar y mostrar estas gráficas, que esto lo produjeron en el marco de aquella emergencia parte del equipo del Departamento de Ingeniería Hidrometeorológica de la Universidad Central de Venezuela, que dirige el profesor Abraham Salcedo, y ellos en aquel momento, me acuerdo que se hizo un análisis de cuáles son los promedios anuales de precipitación registrados en el Valle de Caracas desde que hay data. Eso es 1890, un poquito más, pero fue la última década del 19, ¿no? Entonces, por allá en 1890, Cajigal comienza a medir precipitaciones y ahí se ve más o menos cuáles son los promedios anuales de lluvias, ¿no? Estos años, hubo años que fueron, bueno, más lluviosos que otros años fueron bastante secos. Aquí en este punto, la Universidad Central de Venezuela comienza a medir, ¿verdad? Por allá en 1970. Hay una línea que, entonces tú ves que más o menos cuáles eran los promedios anuales, y lo curioso es que datos de la misma UCB sugieren que en el año 2010, que fue el año donde se dieron esas emergencias, el promedio anual registrado de lluvia alcanzó un pico que no tenía antecedentes desde que hay medición. Entonces aquí si uno pudiera preguntarse, ¿será que esto es cambio climático? ¿Será que esto realmente es un evento anómalo y pudiera asociarse a un poco estos procesos que se están dando en el planeta? Esas son preguntas que vale la pena hacerse, porque en un caso como este, con data de esta naturaleza, realmente sí vale la pena como sospechar. Un último elemento que yo quisiera mencionar tiene que ver con una observación curiosa que nosotros hemos hecho sobre un fenómeno curioso en donde pareciera que se dio una simultaneidad entre dos calentamientos globales entre los años 80 y 90, ¿no? Uno es el calentamiento climático al que más nos hemos referido aquí, que realmente es entre los años 80 y 90 cuando este fenómeno del calentamiento climático logra, digamos, la notoriedad que tiene. Los científicos vienen hablando y alertando y haciendo estudios sobre los impactos que pudiera tener la actividad humana o los cambios que pudieran darse en las temperaturas del planeta desde hace más de 100 años. Sin embargo, es en los años 80 donde algunos trabajos lograron una notoriedad muy importante. Hay trabajos como los de Hansen, los de Dries, los de Oeschger, que
bueno, lograron calar de una manera muy importante. Y a partir de allí se dieron algunas cumbres, se dieron algunos eventos. Se dio una cumbre en el 85 donde se le dio un gran peso a la importancia de estudiar en detalle estos temas. Fíjate que un poquito antes, un poco después de eso, poco antes del 90, se crea un grupo permanente. PNUMA y la Organización Mundial, Meteorológica Mundial definen que esto es un evento que se tiene que trabajar de manera permanente. Se crea un grupo de expertos permanentes para evaluar y discutir y estar trabajando sobre temas de cambio climático. Sale un primer informe en el año 90, ¿verdad? Un informe complementario en el 92, en el 95 sale el segundo informe, pero esos fueron años en donde el tema del calentamiento global logró, digamos, la mayor notoriedad y difusión, ¿no? Por otro lado, el otro calentamiento que yo siento que vale la pena mencionar es un calentamiento, pero que tiene mucho más que ver con lo político y lo ideológico. Y es que también en los años 80 vale la pena recordar que llega Gorbachov, se da la perestroika, se da el glasnost, cae el muro de Berlín y pareciera que se acabó la confrontación ideológica que de alguna manera mantenía al mundo como de un modo bipolar, ¿no? Se acabó el enfrentamiento entre el este y el oeste. Este tema fue recogido y analizado por un libro muy controvertido que publicó Francis Fukuyama y donde él, tomando algunas ideas de Hegel y de la manera como avanza la historia, según Hegel, que es una manera más o menos de dialéctica, de que la historia y el conocimiento y el avance humano no se da de manera lineal, sino por la vía de propuestas y contrapropuestas que discuten entre ellas, generan una nueva posibilidad y a esa nueva posibilidad de inmediato surge una nueva contrapropuesta. O sea, es como que avanzamos por la historia en ensayo y error. Fukuyama decía en su libro que ese proceso ya se acababa, que definitivamente después de mucho deambular, llegamos a la noción de que la democracia y el libre mercado era la mejor manera de vivir y que ese es el modo, digamos, que representa la esencia del ser humano, entonces que se acabó la historia. Pues obviamente que desde que Fukuyama publica su libro han pasado una gran cantidad de cosas, ya el enfrentamiento no necesariamente es entre este y oeste, sino también entre sur y norte. En América Latina se han dado focos de visiones contestatarias a estas ideas de la democracia y el liberalismo muy marcadas. Venezuela ha jugado un papel protagónico en estos asuntos. Y entonces, sin ánimos de entrar en temas de carácter político, lo que nosotros hemos tratado de identificar es que hay que tener mucho cuidado en la manera como estos dos calentamientos se pudieran estar haciendo ruido unos con otros, porque pudiéramos estar enfrentándonos a unas circunstancias que hacen que se pierda la objetividad a la hora de tratar de analizar el impacto que este tipo de eventos tienen. Yo quiero mencionar, por lo menos, ya Sergio mostraba un detalle, unas declaraciones muy interesantes en Filipinas a raíz de unos tifones, entonces los políticos dicen, eso es culpa del cambio climático, ¿verdad? En nuestro continente eso ha sido muy común. Este es uno de infinitos ejemplos que tú consigues de alcaldes, gobernadores, claro, cuanto más alto nivel tienen en las estructuras de poder de los países, más interesante es la declaración, pero ahí está, es moral, es culpa del capitalismo de los desastres naturales, porque la culpa es del norte, ¿no? Entonces, ¿por qué están ocurriendo los desastres en América Latina? Bueno, por la exagerada industrialización de algunas potencias. Ahorita, recientemente, esto lo veía hace poco en un periódico español, en El Mundo, unas declaraciones que se daban sobre las lluvias que acabamos de referir, sobre estos desastres que se dieron en el Mocotíes, y en el marco de la declaración que se cita, no se deja de mencionar, ¿verdad?, que el presidente
Nicolás Maduro, dice que este año ha llovido 65% más que en periodos anteriores. Sería interesantísimo ver con qué datos y así sacar de dudas a nuestro amigo José Luis López, con qué datos, de qué estaciones se está dando ese porcentaje, pero lo interesante es que el cierre que dice, y ese incremento es producto del cambio climático. Entonces, no solamente son, digamos, fuertes representantes de la izquierda los que manejan este tipo de temas. La mayoría de ustedes recordará unos daños muy importantes asociados a inundaciones que se dieron en Bélgica y en Alemania, y aquí Deutsche Welle señala, ¿verdad?, que el cambio climático está detrás de las inundaciones de Alemania y Bélgica. O sea, no es solamente que son los países de una ideología los que hacen el señalamiento. Entonces, lo que nosotros hemos querido referir alrededor de este tema es que hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer esas aseveraciones. Yo creo que es muy importante realmente promover un esfuerzo riguroso de casi que, si me permiten el término, como de desastrología forense. Cada vez que se dé un evento de esta naturaleza, hay que tratar de aproximarse con rigurosidad al evento y tratar de entender realmente si lo que está detrás de ello es una anomalía identificable en la lluvia que pudiera estar cayendo, en intensidad, en duración o lo que sea, o si sencillamente estamos en presencia de un modelo en donde los actores locales de desarrollo hacen más o menos lo que les da la gana, como les da la gana, producto de todas esas vulnerabilidades que refería Sergio hace un momento, bueno, falta de gobernabilidad, falta de institucionalidad, falta de marco legal, falta de institucionalidad. Y entonces, claro, cuando viene la lluvia, que no son necesariamente lluvias extraordinarias, pues le echamos la culpa al norte, la culpa es del imperio. Mientras esto se dé, nunca lograremos colocar el locus del problema donde realmente está. Y ese es un tema que representa un retroceso muy importante, y ya con esto voy cerrando, a un esfuerzo muy importante que se ha venido dando particularmente desde el contexto latinoamericano para tratar de fomentar un abordaje y un tratamiento mucho más sensato, mucho más coherente de la problemática del impacto de los desastres de todo tipo en el planeta. Un enfoque que trata de hacer ver que no podemos seguir achacándole a la naturaleza la culpa de las cosas que ocurren, que es ese movimiento que anda por allí, que clama por hacer ver que los desastres no son naturales. La naturaleza no es ni perversa ni benevolente. Ella sencillamente va haciendo lo que tiene que hacer. La naturaleza sencillamente es indiferente. Y ella, bueno, nos recomienda, mire, ocupe y desarrolle en sintonía con las dinámicas propias que yo tengo. Porque si usted no reordena y microzonifica y ocupa en función de eso, pues por las buenas a mí me va a tocar después reordenarlo y microzonificarlo a usted por las malas. Y eso ya lo hemos vivido hasta la saciedad en muchos de nuestros países. Esta discusión es una discusión que tiene cientos de años. Yo siempre señalo que yo creo que consigo uno de los primeros referentes de esta discusión en el diálogo que se dio entre Voltaire y Rousseau a raíz del terremoto de Lisboa de 1755, donde Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, refería que él no entendía que fuera la naturaleza la que tumbó todos esos edificios y que mató ese montón de gente. Si la gente se hubiese ocupado mejor y hubiese construido mejor, él cree que eso no hubiera ocurrido y por esa razón la culpa de lo que pasó no es del terremoto. Bueno, yo creo que eso convierte a Rousseau en el primer riesgólogo del mundo occidental y yo creo que esa discusión se sigue llevando. ¿Qué es lo que se busca en el marco de esta discusión? No es un tema solamente de semántica, es un tema de tratar de hacerle ver que mientras los actores del desarrollo, tanto los que hacen las carreteras y las casas, como los que talan bosques para meter pasto, mientras esos actores de desarrollo no entiendan la responsabilidad que tienen en las prácticas que implementan
y el rol que juegan como constructores de esos escenarios de riesgo que siempre preceden nuestros grandes desastres, el problema no se va a poder resolver. Penosamente la lucha no es fácil. El manejo, digamos, del día a día que se da alrededor de estos temas nos deja ver que falta mucho por hacer. Tú ves estos titulares de periódicos venezolanos, la naturaleza enseñada contra Vargas, esa mala, ese personaje nefasto, ¿verdad? Que de repente la agarra contra los pobres pobladores, o mucho más común, ¿verdad? Cuando te refieres a las inundaciones crecidas, entonces, cuando tú te refieres a esos fenómenos diciendo enfurecido ataque de quebradas, o sea, pareciera que son unos pranes, unos azotes de barrio que de alguna manera generan la problemática, cuando en realidad, como bien planteaba José Luis López, no es los ríos y las quebradas los que se están llevando por delante las carreteras y las viviendas, son las viviendas y las carreteras las que se están llevando por delante los cauces naturales de los ríos y las quebradas. Bueno, estos temas, ya para cerrar, quiero mencionar que nosotros los venimos señalando ya desde hace algún tiempo. Parte de estas ideas nosotros las pusimos para efectos de la elaboración del quinto informe mundial, un informe en el que se mencionaban algunas cosas interesantes. Es muy interesante algo que yo vengo viendo entre el quinto y el sexto informe, ¿no? Yo recuerdo que en el quinto informe aún todavía todo el mundo aceptaba que la Tierra se estaba calentando, pero todavía se discutía si ese calentamiento pudiera ser producto del cambio antrópico, de actividad antrópica, o si la cosa era más bien asociada a la variabilidad propia de la temperatura del planeta. Sin embargo, hoy por hoy pareciera que es irrefutable, o sea, todo lo que yo vengo leyendo también hasta ahora, bueno, los documentos del sexto informe están aún saliendo, pero todo señala que dudar hoy por hoy del impacto que tiene la actividad antrópica en estos procesos, parece que te convierte en una especie de hereje, ¿no? Entonces es un tema que yo creo que penosamente, o sea, o no sé si afortunadamente, porque eso abre una oportunidad para inversiones y cosas, pero yo creo que durante un buen rato todo el esfuerzo que se haga para trabajar en la gestión de riesgo de eventos hidroclimáticos será un esfuerzo que tendrá un fuerte componente, un fuerte empuje asociado a este discurso global, no siempre del todo bien manejado, como se ha dicho aquí, pero que de alguna manera clama por hacer adaptación al cambio climático. Y bueno, ya en esta última lámina quiero mencionar que estas ideas fueron publicadas en algunos libros, en algunos materiales previos. Hay un libro que se sacó en el marco de los 20 años del aniversario de la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres. Fue una edición que hicimos en conjunto entre el SIGIL y la Red, y ahí colocamos un capítulo que se llama Cambio Climático, la excusa perfecta. Hay un trabajo también, un libro muy riguroso, con participación de una gran cantidad de autores, que editó Ben Wisner y Gallagher, y que es el Rutherford Handbook of Hazards and Disaster Risk Reduction. Y ahí también hay un trabajo un poco más corto, un poco más resumido, que se llama Climate Change, The Perfect Political Excuse. Y hay ahorita un trabajo que acabamos de hacer, esos son unos esfuerzos que estamos haciendo en Asia, donde el fenómeno que vemos es muy parecido al latinoamericano. Este es un primer libro que se publicó en el año 2017, que el libro se llama Climate Events and Disaster Mitigation, From Policy to Practice. Y ahorita acabamos de terminar hace un poco menos de 2 semanas, 3 semanas, un nuevo material para una nueva edición de este libro, y que nuevamente trata de estudiar un poco, bueno, qué es lo que está pasando con este tema del cambio climático, en qué medida es sostenibilidad, o en qué de las inversiones de desarrollo, etcétera. Entonces, bueno, en líneas generales eso era lo que yo quería compartir con ustedes en la tarde de hoy.